Buenas noches, este es el backtesting del 1 de febrero del 2024. Si nos percatamos del día previo, el día previo fue un día de tendencia bajista, con todo lo que explicamos al final de la sesión para entender el comportamiento del gráfico, del precio en la sesión previa. En esta sesión notamos sí que el precio apertura con un gap al alza sobre la EMA, por lo cual eso nos da la pauta de un movimiento alcista. No sabemos en qué estructura, pero nos da la pauta de una directriz alcista. Luego tendríamos aquí en este punto también una directriz bajista, debido al hecho de que si nos percatamos en lo siguiente, tendríamos una especie de canal en estos puntos, podríamos trazarlo así, y estaríamos en la zona de ventas del canal. Entonces tendríamos que el precio intenta subir, pero insiste en revertir. Pero quiero que notemos algo aquí. El precio rompe, la vela alcista rompe el mínimo de la vela previa y sube. La siguiente vela rompe también, pero sube, o una pausa con el doji. Los compradores están entrando y haciendo dinero por scalping. Este movimiento puede que no dure mucho, lo mejor sería entrar si es que se acelera y muestra fuerza en este punto. Entonces, ciertamente hay interés bajista, pero no tanto, y puede que este movimiento no dure mucho. Además estamos aquí en un micro rango, lo mejor es esperar. Podríamos quedar, si vendemos inmediatamente, el riesgo es que nos quedemos atrapados en el micro rango que está generado aquí. Pero si vende, y también si se vende, estaríamos vendiendo muy abajo, ya que al final el precio rompe y retrocede. Si vendemos, podríamos vender inmediatamente y tomar beneficios en el extremo del pin bar, debido a que el precio rompe y retrocede. Entonces, en el mínimo estarían tomando beneficios. Entonces sería para un scalping prácticamente, pero más allá de eso, o no hacer nada prácticamente. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela notamos que baja nuevamente, rompe el mínimo y entran compradores nuevamente, lo que nuevamente nos indica que después de las rupturas no entran vendedores sino compradores. Si entramos inmediatamente y ponemos el stop loss aquí, por ejemplo, hubiésemos tomado beneficio, nos íbamos casi con un 0,5. Entonces, por ejemplo, acá, si entramos acá, salimos prácticamente con la mitad de lo que arriesgábamos aproximadamente. Pero nuevamente no dejamos correr más allá, debido a que la fuerza bajista que vemos no es mucha. Tomamos beneficios en este mínimo. Ahora, si nos percatamos, el mercado nos muestra lo siguiente: el precio baja, entran compradores, 1, 2, 3, tenemos una cuña que con este mínimo generaría un mínimo más alto, en una especie de triángulo o canal, o cuña, o otra posible cuña, pero hacia el alza. Podría seguir evolucionando un rango aquí, ciertamente, pero más allá de eso, tenemos el apoyo del triángulo, de aquí de un triángulo, donde estaríamos comprando en el soporte del triángulo. Eso, primero. Segundo, si compramos, estaríamos comprando tras una ruptura falsa del micro rango. El precio ya rompió las líneas de tendencia de este movimiento, así que esa pierna bajista ya acabó. Como es un movimiento donde entran compradores, y al inicio de la sesión los movimientos son revertidos, podría revertirse y ser el inicio de esto de una posible tendencia alcista. O si no, esto podría seguir evolucionando al rango o al triángulo que vimos anteriormente, pero ahora la pauta nos dice buscar compras. Podríamos buscar compras buscando un 1 a 1. Si vemos que hay mucha fuerza, dejamos correr más allá. Ya la siguiente vela es fuerte alcista, pero no solo eso, rompe con bastante fuerza aquí en este punto. Entonces el precio rompe con bastante fuerza. Lo que podríamos empezar a hacer aquí es empezar a proyectar distancias objetivos, por ejemplo,
Imaginemos que es un gap negativo, que es la menor distancia objetivo. Si la proyectamos al alza, sería una distancia objetivo por aquí. Ok, sería válido salir en ese punto. Sería válido dejarla correr, porque estamos viendo una ruptura con bastante fuerza que crea un máximo más importante después de un retroceso notable. Eso quiere decir es un mínimo importante. Y nuestro stop loss está ahí. Entonces sí sería válido mantenerse en la operación. Esta vela es una vela bajista. No confirma tras la ruptura, lo que nos da una pauta de que no hay tanto interés alcista. El precio podría devolverse, ciertamente. No para romper este mínimo, sino que tal vez para seguir formando el rango podría ser una pauta, o puede llegar a subir incluso, ciertamente, porque esto es un movimiento tipo clímax, puede dar la pauta a un retroceso y el inicio de un posible canal. Eso sería una idea. Otra idea sería que el precio rompa falsamente y siga formándose el rango aquí, o forme un rango aquí en esta zona, podría llegar a ser. Pero sí existe la posibilidad de que el precio suba. Entonces, si nosotros entramos en una compra utilizando ese martillo, en este punto, si nosotros entramos en una compra ahí, buscando un 1 a 1, tenemos por ejemplo esta distancia. Tendríamos estructuralmente que aquí estamos en la resistencia del canal, o sea, de un canal, de un triángulo. Sería válido tomar beneficios, y además tras la ruptura el precio me está confirmando. Sería válido gestionar debajo de este mínimo. Tal vez el precio insiste en subir, o si ya baja puede ser. Para mí no hay tanta fuerza alcista debido a que no confirma. Si hubiese confirmado, ya la dejo correr un poco más allá. La siguiente vela es una vela bajista. Nuevamente mi stop loss lo mantendría ahí. Al final el precio hubiese bajado, me active el stop loss, salgo con ganancias de todas formas. Pero el precio muestra qué cosa. Me muestra insistencia en bajar. Claramente la estructura bajista, o sea, no la estructura de canal aquí, esta línea dinámica de resistencia, que sería la línea de canal, estaría funcionando. También en la sesión actual podríamos trazar otros canales aquí, podríamos trazar otro canal acá, es válido hacerlo. Esta sería una señal de compra después de un retroceso, pero este es un retroceso que ciertamente llega por un momento bastante abajo, los cuales es un retroceso profundo, y nuevamente, tras la ruptura, ¿qué hacen? Entran vendedores. No siguen los compradores, lo cual es similar al movimiento de acá, pero solamente que es más grande, lo cual nos da la pauta de que comprar muy arriba no es buena idea y lo mejor es comprar en la zona inferior. Ahora en este punto, como estamos al final viéndolo de la perspectiva del canal, si compro aquí estaría comprando muy arriba. Para asegurarme un poco, buscaría una segunda señal, ya que así evitaría quedarme atrapado comprando muy arriba en base a esta perspectiva. Ahora, si ustedes se apoyan y buscan una compra simplemente apoyándose en la estructura de este canal, sí es cierto, estarían comprando en la zona adecuada, pero también estamos viendo que esta línea está funcionando, y si esta línea está funcionando, probablemente la línea que copiamos y la pegamos acá abajo también, y por tanto la estructura estaría funcionando. Entonces lo mejor sería esperar una segunda señal de compra, para mí personalmente. Ya. Al final el precio termina subiendo, sí terminó subiendo, ok, pero nuevamente para mí yo hubiese preferido esperar la segunda señal de compra, y esta operativa sí la hubiese gestionado. Era válido dejarla correr, sí, pero no quería que el precio baje nuevamente y vuelva a subir. Se podía dejar correr, sí, pero nuevamente, como digo, no quería esto. Ya si el precio me daba una segunda señal, volví a entrar nuevamente y gestionaba esta operativa con ganancias.
Y si me daba la pauta de volver a entrar, entraba nuevamente. Acá hay un gap, entonces sí hay una distancia objetiva al alza. Nuevamente vemos que esta línea está funcionando bastante bien. Tenemos la perspectiva del triángulo, la perspectiva del canal. La perspectiva del triángulo sería esta. Y la de, o sea, esa sería la del canal y la del triángulo sería esta. Estamos en el vértice, el precio podría comprimirse y explotar. Ciertamente, viendo la información de la sesión actual, tendríamos una posible cuña que podría evolucionar a un rango más grande, es cierto. Entonces aquí simplemente esperaría un poco más de información. Esperaría ver una pauta de que el precio intenta romper. Ya, 3 velas bajistas. 3 velas bajistas seguidas aquí en este punto. Estaría rompiendo esa línea prácticamente. También me percato de que al final no me parece tanto una trampa en realidad, debido a que si bien esta vela rompe, la siguiente es una vela que no es un inside bar. Sí parece una trampa, pero no cumple con la definición como debería ser la trampa. No tengo la información de que si esto podría considerarse una variación, pero bueno, vemos cierta insistencia en bajar. El precio podría intentar llegar al soporte probablemente, aquí, al soporte del canal, pero aquí en este punto esperaría un poco más de información. Sí, esperaría un poco más de información. 4 velas bajistas, lo que nos indica que el precio está intentando. Si vemos la información de la sesión actual, está rompiendo la línea dinámica de este movimiento alcista. Ahora podría tener un retroceso, señal de venta, podríamos buscar ventas, o podría evolucionar a lo más probable, que sería el rango. Podría pasar eso. Y al final terminar entrando vendedores. Revirtió inmediatamente este movimiento alcista. Al final, esto se comportó como una posible trampa. La voy a marcar simplemente por el hecho de estudiarla, que siempre lo menciono. La mejor venta para mí hubiese sido acá, entonces eso hubiese sido la trampa. Y se deja el 2-1. Ya el precio llega aquí, revierte inmediatamente, es una cuña, podría evolucionar a un rango. Vemos que hay mucha fuerza, el precio está llegando al mínimo. Podría intentar llegar a este mínimo o al mínimo de la sesión. Quiero ver otra cosa también. Si al final llegamos a la línea de... el precio está bajando. Puede que intente llegar a la línea de canal. No me percaté de esa estructura. Ok, eso sí apoyaba más la venta. Tendríamos señal de venta, confirmación. Eso explicaría mejor las cosas antes que una trampa de rango por esta vela maestra. Rompe trampa, pero tenemos señal, confirmación. Es mejor que la de rango. Para mí me parece una explicación mejor, ya que cumple con las características y no tanto las de una trampa. Ok, el precio puede insistir en bajar. Si nos da un retroceso o un patrón de continuidad, operamos un venta. O sea, por ejemplo, un martillo.
no lo está dando. Ya aquí el precio que nos está dando una SS prácticamente. En este punto nos estaría dando una SS. Hay mucha fuerza bajista, 4, 5, 2, 4, 6, 7 velas bajistas. Así que para mí la mayoría claramente está viendo la perspectiva bajista, probablemente del canal bajista que mencioné delante. El riesgo es que otros tal vez, no la mayoría para mí, estaría viendo un posible rango en este punto por la cuña, puede evolucionar un rango, pero personalmente entraría en la SS de venta antes que la SS de rango de compra debido a lo que mencioné por la fuerza bajista. Ya en este punto me quedaría atrapado simplemente, pero prácticamente mi idea era similar a esta, que al final mucha fuerza bajista y se da una SS de venta como acá, funciona. Como la mayoría ve esto, pues esperaba eso en realidad, entonces por eso busqué esa venta. Me quedé atrapado, esperaría más información en este punto. Se escucha muy fuerte. Ya. Entonces, bueno, aquí esperaría un poco más de información. No buscaría la compra, debido a que no veo tanta fuerza. Se está dando una SS de rango en compra, pero ciertamente está todo muy trasladado, como este contexto de aquí. Pero aquí falló la SS de venta y aquí funcionó, lo cual me podría dar una pauta que diferencia este contexto de acá. Ok, me atrevería a buscar una compra por esa pequeña variación de aquí y de acá. Una SS. Ok, nunca se da, lo vemos aquí, nunca se da. Y se genera un patrón modo de ruptura, que es una inside, outside, inside, con respecto a esta vela. Nos da la pauta de un modo de ruptura. Vendería debajo de esta vela, estos los aquí. Si veo bastante fuerza dejo correr, o si no, dejo al scalp, dependiendo de cómo rompe el precio aquí. Y al final el precio nunca baja, nunca rompe. Ok, termina yéndose al alza. Simplemente pues esperaría más información. Lo que me da la información si esta vela alcista es que hay compradores activos en esta zona. Y si hay compradores activos en esta zona, nos da la pauta de que este posible soporte de rango, sí, hayan compradores y puede que termine evolucionando un rango. Porque estamos viendo fuerza. Ahora la otra perspectiva, utilizando los cierres y aperturas, sería un posible canal bajista aquí. Así que habría que estar atentos en esta zona a ver cómo reacciona el precio. Y eso principalmente, esperemos más información. Ruptura, un buen seguimiento. Hay un buen seguimiento en esta vela. Voy a marcar la operativa de venta que se toma acá. Aquí me queda atrapado. Estas otras operativas nunca se activaron, así que no las voy a poner. Aquí tenemos señal de fuerza, confirmación. Pero al final no busco la compra debido al hecho de que podría llegar a evolucionar un canal. Si ya no es así y veo que en la resistencia no hay fuerza, en la línea de tendencia del canal bajista, me adapto y busco a esa compra si es que da la oportunidad. Vemos que no está reaccionando con bastante fuerza, poca fuerza existe. Vemos que entran los vendedores, se le va una vez en contra. Podríamos entrar tras una segunda señal de compra. Aún no se da una segunda señal de compra. Bueno, nunca se terminó dando y el precio subió inmediatamente. Llegamos a la resistencia del rango al final porque el precio ignoró el canal bajista, así que finalmente pues lo tratamos como un rango, empezamos a vender después de una segunda señal de venta. Entonces eso sería principalmente.
Vemos que el precio rompe, pero veamos si hay un buen seguimiento. No hay un buen seguimiento. Vemos que entran los vendedores. Quiero ver si esta es una señal de venta. Quiero ver algo si es una señal de venta. Porque si es una señal de venta, al final aquí tendríamos señal de venta y confirmación. Sería válido entrar. Estamos en la zona alta del rango. También tendríamos este posible canal y estaríamos vendiendo en la parte superior. Y al final, como es un canal ancho, se comporta como tal. Tras las rupturas no entran compradores sino vendedores, porque toman beneficio los compradores y hacen scalp. Tenemos primera señal, confirmación. Lo mejor sería una segunda señal, pero aún así sería válido entrar inmediatamente y el stop loss aquí. Ya tenemos el movimiento de dos piernas en un posible rango. Podríamos salir a un, si vemos a un 1 a 1 o a un 2 a 1, dependiendo de cómo se mueve el precio. Hablo de cómo se mueve la siguiente vela, si hay fuerza, ¿no? A eso me refiero. Vemos que la siguiente vela baja. Aquí podría pasar algo, que el precio se podría ir a nuestra contra una vez. Eso es el riesgo de tomar la venta e inmediatamente sin esperar una segunda señal. La segunda señal podría ser tomada como esta, pero la mejor sería esta, ya que estamos viendo que falla el intento del precio por subir. Entonces aún podría suceder eso, de que el precio se vaya en nuestra contra, pero nuestro stop loss está aquí, serían del máximo de la estructura, sería válido. Vemos que el precio insiste en bajar, 4 velas bajistas, hay mucha fuerza. Podríamos dejar correr la operativa, es válido. Hay que estar atentos, sí, a cómo se reacciona en la EMA, debido a que al final 8, 10, tendríamos 10 velas sobre la EMA o más, 12. Eso principalmente, y el precio podría estar insistiendo en subir al alza. Estamos viendo fuerza aquí. Veamos cómo se comporta la siguiente vela con respecto a la EMA. Ya sabemos la pauta para gestionar. Aquí parece que aquí nos da la pauta. Probablemente se haya comportado de esta forma. Tendríamos 2, 4, 5 velas bajistas seguidas, bastante fuerza bajista. Pero no digo que el precio vaya a subir, sino que podría el precio tal vez dar un retroceso y luego pueda bajar, pero si vuelve a bajar, volvemos a vender. Entonces, en este punto, pues lo mejor sería para mí estar muy atentos a la creación de la siguiente vela, ya que estamos viendo que en esta vela pues, presenta dificultad el precio en romper la EMA. Están entrando compradores. Eso podríamos gestionar tras, como dije, una primera señal de compra, una segunda señal de compra y gestionamos, pero saldríamos con menos ganancias, o podríamos gestionar y si hay una señal de venta volvemos a entrar. Eso, estar atentos a la siguiente vela para ver que si baja con fuerza, ok, pero si no, estar atentos. Ya vemos que no, está presentando dificultades. Podríamos hacer lo mismo. Vemos que el precio al final aquí lo que está pasando es que el precio se está comprimiendo, así que podría explotar, podría pasar eso, así que nuevamente podríamos ver la creación de la siguiente vela o mover el stop loss aquí, pero eso principalmente. Ya vemos que el precio baja, presenta dificultades, ahí podríamos haber gestionado, porque si se comprime y explota esperamos ver fuerza. Si no hay fuerza, claramente se puede gestionar, o si no, toque el stop loss aquí. Pero de todas formas hubiese sido una venta, como les dije, válida. En ese punto. Casi 1 a 1 prácticamente. 1 a 1 dependiendo de donde hayamos gestionado, aquí o aquí, pero está bien. Veamos si el precio nos da una segunda señal. Ok, podríamos llegar a entrar. Al final el precio termina subiendo. Sí, pero había fuerza previa, sí. Pero teníamos insistencia del precio en subir por las velas sobre la EMA. Tenemos el patrón outside, inside, outside. Modo de ruptura.
termina subiendo con bastante fuerza. Pero para mí la estructura es de rango. Ciertamente se ha mantenido varias velas sobre la EMI, eso también pesa. Por lo cual, si buscas la compra apoyado en eso, ok, esperando que al final el precio insista en subir, defina alguna estructura, lo más probable un canal, ok, pero también era válido no tomarla por la estructura de rango que teníamos, la perspectiva de rango. Y por las 10 velas sobre la insistencia, o sea, por la estructura de rango, eso sería principalmente, por la estructura de rango. Ahora en este punto esperaría, pero me da la pauta de que al final el rango está fallando, un posible doble techo en macro, está fallando, el precio está insistiendo en subir, pero ya estaría muy alto, esperaría. Para mí estaría muy alto, debido a que el precio rompe, retrocede, estaría muy arriba. Podría romper y retroceder. Hay un buen seguimiento, 3 velas alcistas. Nuevamente entran vendedores, rompe, retrocede. El precio continúa bajando. Sí, acá nos estaría dando una segunda señal, pero con un máximo más alto. Algunos, como el precio rompe, podrían reiniciar el conteo y esto nuevamente es la primera señal de venta. Así que recién aquí estaría dándose la confirmación o segunda señal, dependiendo de cómo se vea. Está rompiendo la EMA, ciertamente. La está rompiendo. Pero en este punto veo confusa la situación debido a que al final el precio hace una reversión tipo V aquí, podría definirse un rango acá, tenemos insistencia del precio en subir por las velas sobre la EMA, podría tal vez formarse un rango acá por la insistencia en subir y la perspectiva de rango en bajar. No vendería, la situación no me parece confusa, esperaría. Es una vela bajista, ok, simplemente esperaría. Un retroceso de 3 velas, señal de compra. Podría verse como una primera señal de compra, segundo. Sí se podría ver de esa forma. También podría reiniciarse. Ok, como estoy siendo agresivo, al final como tenemos insistencia del precio en subir por las velas sobre la EMA, pero también tenemos la perspectiva de rango, que sería nuestro riesgo. Bueno, primero voy a ir con lo que tenemos a favor, que sería las 10 velas sobre la EMA o más, la insistencia del precio en subir, eso nos indica eso. También tendríamos una señal de compra de alto 1, de alto 2, si esto lo contamos como una forma. También esto sería de compra de alto 1 si reiniciamos el conteo, es válido. También tenemos un posible triángulo expansivo donde estaríamos comprando en la zona de soporte. Lo mejor sería esperar una confirmación o una segunda señal, claramente. Eso sería lo mejor. El riesgo, si es que llegamos a operar acá, sería el hecho de que estamos aquí en un posible rango, aquí, y el precio podría insistir en bajar al soporte del rango. Eso podría pasar, pero eso sería la información contraria, ok, es el riesgo. Podríamos disminuir eso esperando una segunda señal de compra en este punto, que sería ciertamente lo mejor, esperar una segunda señal de compra. O algunos podrían no esperarla porque tal vez ven esto como primera señal, segunda, viéndolo desde una perspectiva de un movimiento alcista. Ok, se podría esperar una segunda señal, o si no, entrar inmediatamente. Como estamos siendo agresivos, voy a entrar inmediatamente.
Al final el precio sube con bastante fuerza, estaría siendo la confirmación de esta vela, la confirmación de esta señal, por lo cual se está comportando bien. Sería válido dejar correr hasta este máximo, o hasta esta zona de máximos de aquí. Esta vela es una vela alcista, es un buen seguimiento de todas formas, porque cierra sobre su dato. Aún así dejaría correr la operativa a esta zona de acá, que sería la resistencia, debido a que el precio rompe, retrocede. Aquí hizo lo mismo, rompió, retrocedió, y estaría atento a esta zona de resistencia. ¿Por qué estaría atento a esa zona de resistencia? Porque tendríamos lo que en la clase de Jim subió, que al final es que al final lo que tenemos ahí sería prácticamente un nivel de soporte y resistencia oculto, que sería este empuje, retroceso al alza, crea un mínimo más bajo, el precio podría reaccionar en este nivel acá. Entonces, dependiendo de cómo reaccione el precio, gestionaría. Por ejemplo, si la siguiente vela sube con mucha fuerza y rompe ignorando este nivel, dejo correr hasta este máximo. Pero si no es así, veo que es rechazado 2 veces, a la tercera gestionaría. Entonces, en este punto, pues, es lo que haría. Vemos que el precio está presentando dificultades para subir, pero aún así dejaría correr la operativa como mínimo hasta acá, ya que estoy viendo cierta dificultad. Y al final el precio se acerca bastante a esta zona. Aquí pudo haber activado, si no me equivoco, la toma de beneficios. Déjenme ver. No, aún no lo activaría, pero sí estaría cerca. Pero veo dificultad del precio en subir. Eso haría que si el precio sube, ok, tomaría beneficios. No estamos viendo tanta fuerza alcista aquí como esperaríamos. Y al final el precio aquí subió. Si depende de cómo se haya creado esta vela, porque no lo sabemos a ciencia cierta. Pero si se comportaba como dije, al final hubiese tomado beneficios aquí. Digo, si se rechazaba en ese nivel. Pero si no, hubiese tomado beneficios en esta zona de acá. Ya depende de cómo se hubiese comportado la vela. Pero supongamos que al final se comportó de la forma en la peor condición y tomamos beneficios en esta zona. Aún así es una buena operativa. Entran vendedores con bastante fuerza en esta zona de soporte y resistencia ocultos, que al final fue una ruptura falsa en cómo terminó el final de esta vela. Y al final saldríamos como un 2,5 aproximadamente. No, menos, me pasé. Un 2,35. Ahí sí. Bueno, al final casi un 2,5. Sí está bien. Tendríamos un posible cambio de tendencia, pero estamos viendo fuerza en este posible cambio de tendencia. Podríamos vender aquí. El riesgo es que como estamos aquí en una zona de rango, si vemos una segunda señal de compra, gestionamos. Nunca activaría la orden de venta, así que quitaría la orden de venta. Al final el precio insiste en subir. Al final insiste en subir, como dije. Y el precio estaría formando aquí un triángulo simétrico por la insistencia en subir. 10 velas sobre la EMA, el precio está insistiendo en subir. Vemos que reacciona bastante bien a la EMA, ruptura falsa. Y por la perspectiva de rango posiblemente, pero probablemente para mí podría ganar la insistencia en subir. Podría suceder eso. Porque al final vemos que el intento del swing de reversión está fallando tras el gap a la EMA. Ya sabemos ese concepto. Gap a la EMA, 60% de que el precio teste el extremo o este nivel. Entren vendedores, hay un 60% de probabilidad de que eso suceda, un 40% de que el swing bajista funcione y un 60% de que falle y se forme un rango con una bandera alcista. Al final acá está pasando eso.
está pasando esa cosa. Entonces en este punto pues nos da la pauta de que el precio pues, es más probable que suba por los conceptos. Tenemos un triángulo, claramente. Si compramos, estaríamos comprando contra el triángulo y estaríamos muy arriba del rango. Así que esperaría, porque al final está dándose ese choque de información. Tal vez si el precio me da una segunda señal más abajo, que puedo volver a comprar. O si rompe, retrocede, podría comprar. Otra vela alcista, 3 velas alcistas. Estamos en esta zona así. Ya podríamos entrar en una compra, siendo agresivos. Lo mejor sería, como dije, ruptura, retroceso, compra, o que dé una segunda señal más en la parte de abajo. Sí se podría hacer. Pero esto se debe a que al final tendríamos una posible bandera, y si al final el hombro cabeza hombro falló, podría irse hacia la dirección contraria. Super. Entraríamos inmediatamente, el stop loss aquí, el precio rompe, falla, rompe, falla, rompe, falla. Si el precio rompe, fallaría. No, si rompe ya este mínimo, estaría viendo fuerza bajista. Entonces, okay, haría eso. Entran los vendedores, ok. Era esperable, pero no salimos hasta la segunda señal de venta. Sí, no saldría hasta la segunda señal de venta. Ahora ustedes pueden decir, oye, tienes una SS de rango en venta, viéndolo desde la perspectiva del rango en macro. Pero ya hay muchas velas sobre la EMA, el precio insistido en subir. Hasta acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 18 velas. Hay mucha insistencia del precio en subir. Así que no. Esperaría. Si no entraste aquí, podrías entrar aquí buscando un 1 a 1, debido a que el precio podría subir para romper. El riesgo es que te quedes atrapado en una segunda señal, pero sería válido entrar. En esta operativa sería válido mantenerlo. Ahí está, al final sí funciona el scalp, adelantándote a la ruptura, porque está viendo que falla, no hay un buen seguimiento, hay insistencia del precio en seguir subiendo. Entonces, para esta operación se puede mantener. Para esta operativa, que fue el scalp, si no me equivoco, el precio llegaría inmediatamente a tu 1 a 1. Aquí podríamos dejar correr, estar atentos sí tras la ruptura de este máximo, porque rompen y entran vendedores, acordémonos de eso. Al final rompió este máximo y entraron vendedores. Pero aún así ya rompió, esto simplemente podría ser el retroceso, así que sería válido dejar correr aún esta operación. Eso. Esta operativa de acá la tomo por experiencia en realidad. He notado que a veces eso pasa. Entonces, por eso está en el contexto adecuado y es por eso que la tomaría, el scalp. Aquí podríamos dejar correr el beneficio. Si compramos aquí, en esta vela, porque tenemos ruptura, retroceso, finaliza el retroceso si el precio rompe sobre el máximo de esa vela. Gestionar, porque el precio rompe y retrocede, lo estamos viendo, lo vimos aquí, lo vimos aquí, lo estamos viendo aquí, podría suceder aquí. Entonces hay que estar atentos prácticamente para gestionar durante la creación de la vela. Así que eso. El precio no sube, sino que nos estaría mostrando una posible segunda señal. Eso, que también es una cosa importante a tener en cuenta. Que al final, como el precio está en un triángulo, el precio rompe y va a intentar definir una dirección en la dirección de la ruptura. Pero eso es decisivo este punto máximo del triángulo, debido a que si el precio muestra una primera señal de venta, segunda, nos está mostrando fuerza suficiente. Aún podría darse la confirmación o fallar y el precio suba, pero si confirma, ok, nos está dando la pauta de que al final podría esto seguir siendo el rango, porque al final el triángulo es un rango. No hay tanta fuerza alcista para definir la dirección. En cambio, si el precio hubiese subido,
Ok, nos da esa pauta. Pero eso. Ok, aquí en este punto, si entraste en una compra aquí, ese es el riesgo que acabo de comentar, que se me pasó comentarlo antes de tomar esta operativa, si es que la tomaste. Que yo la voy a marcar porque al final era una operativa que es válida, pero prácticamente estarías buscando menos de lo que arriesgas. El riesgo es ese, de esta operativa, pero como está todo traslapado, podrías esperar la confirmación. Aquí se da la confirmación. Podrías mover tu stop loss aquí y gestionar el break-even en la próxima vela, si es que el precio te da la oportunidad, o con las menos pérdidas posibles. Y aquí hubiese salido. Claramente era válido entrar en venta, porque tendrías primera señal, segunda, confirmación. Podrías haber entrado en una venta, en un scalp, nuevamente, no más allá, debido a que, como ves, el precio rompe la EMI, retrocede, rompe la EMA y falla. Eso es lo que voy. Rompe y falla, rompe y falla, rompe y falla. Entonces, si aquí entras en un scalp, sería esperando lo mismo. Ok, eso principalmente. Para esta operativa, claramente también hubiésemos salido por esta zona. Para esta operativa también, sí se pudo haber entrado en la otra operativa, debido al hecho de que estamos viendo fuerza bajista. Probablemente esto siga evolucionando en rango, o siga subiendo, pero con debilidad, donde el precio rompe y retrocede. Y eso no suele durar mucho, sino que suele evolucionar a un rango prontamente. Nuevamente una señal de compra en un posible canal. Tendríamos una SS, primera señal de compra, segunda señal de compra. Si se preguntan si es que se puede entrar en una SS de compra. Me pregunto. Mentira. Me asustaste, Matías. Hola. Hola. Mira, al final ves la insistencia en subir. No, si uno esperaba que se forme el rango, al final acá el precio hubiese bajado, pero no pasó eso. Entraron compradores nuevamente, lo que te da la pauta de que sí está insistiendo en subir. Y vendimos anteriormente porque había espacio además. Si no hubiese habido espacio, no se hacía por la insistencia en subir. Y el precio ha reaccionado muy bien a la EMA. Pero acá hay espacio, que fue la diferencia entre haberla tomado y no haberla tomado. Pero acá hay insistencia en subir, está en traslape, es mejor no tomarla cuando estamos en un canal y se da la SS de esa forma, pero aquí por la insistencia en subir podríamos tomarla, o como dije, por la insistencia en subir. Sería algo que pesaría, pero buscaría simplemente el 0,5. El precio sube, rompe el máximo, pero dejaría correr al 0,5 simplemente. Y acá está el final. Compra. Terminaría subiendo. Ahí está. Terminaría Mira, no subiendo. swing. Mentira. A ver, acá está. Genial, ya. Al final, ese sería como el único contexto, a pesar de que esté en traslape, la tomaría en un canal por la insistencia en subir, pero bueno, es algo que he aprendido con la experiencia. Ahora simplemente esperaría más información. Al parecer el precio al final se rinden los vendedores y sube, pero al final no he logrado como aún ver los factores que me podrían llevar a esto, pero al final pues el precio termina subiendo. Si contamos los impulsos en la tendencia, tendríamos 1, 2, 3, podría darse un cuarto impulso. O si lo contamos desde abajo, tendríamos 1, 2, 3, este sería el agotamiento, es válido. Entonces también nos da la pauta de un posible agotamiento, veamos la siguiente vela. Primera señal de compra, esperemos una segunda señal de compra, que sería lo mejor. Esta vela ya me hace dudar un poco, mucha fuerza para un movimiento previo tan fuerte. Entonces tendría en cuenta eso. Esperaría una segunda señal de compra aún, veamos si se da. No, el precio baja más. Ya, esto me daría una confirmación de que el precio
está agotado efectivamente, porque si nos damos cuenta, el precio rompió estos máximos, que se generó un gap aquí, el precio no lo pudo rellenar, pero esta vela ya lo pudo rellenar. Lo que, si no me equivoco, la teoría dice eso, que confirmaría el agotamiento. Entonces aquí simplemente lo trataría como un rango. Ya estarían del 50%, así que no vendería, esperaría un poco más. Eso, principalmente. Aquí esperaría un poco más de información, tal vez una señal de venta, si es que me deja alejada de la M. Al final hay mucha volatilidad por la incertidumbre. Puede ser que algunos contaban 3 impulsos, el precio puede insistir en subir, otros 4 agotamientos, y ven esto como la confirmación. Hay incertidumbre y se ven esa vela. Ya llegamos al final de la sesión, así que no haría nada. El precio termina subiendo, terminaron ganando los compradores. Ok, eso. Como dato, al final, el inicio de la sesión es más sencillo de operar que el final de la sesión. El final de la sesión es más difícil ser rentable en ese horario que el inicio. Es un poco más complicado de operar. Ya, entonces, ¿hay algunas dudas o no para cortar? Porque ahora tengo que hacer otras cositas. ¿Quién está? A ver, ¿quién está? ¿Quién está? El Matías, siempre. Siempre el Matías acompañando. Matías, no reacciones, Matías. ¿Qué pasó? ¿Tienes alguna duda? No, es que recién llegué. ¿Y qué? Pensé que habías reaccionado tú para joder. Pero no, fue otra persona. Entiendo. Pero entonces a nivel general, las tendrías aquí 1, 1, aquí tendrías prácticamente la otra mitad, 2. Esta era una venta válida por una cuña, señal de venta en un canal más grande, bajista más grande. Luego aquí tendríamos una SS que se perdió. Luego aquí el precio sube, no aprovechamos este zona alcista, pero aquí me muestra una señal de venta, confirmación, pensando en un posible rango en esta zona. Por eso, entonces busco una venta, gestiono aquí, debido a que tenemos más 10 o más velas sobre la EMA. Modo de ruptura, el precio sube, pero he visto que rompe y retrocede, hace lo mismo acá. Otra señal de compra en la zona de soporte de un triángulo expansivo. Lo mejor es esperar la confirmación o la segunda señal, pero si vemos la tendencia alcista, que al final estamos en una tendencia alcista, si lo vemos desde esa perspectiva, aquí movimiento fuerte, retroceso, da la pauta, tendríamos primera señal de compra, segunda, por eso, y al final se gestiona aquí porque sería una zona de resistencia oculta. Entonces eso, aquí tendríamos 2 más, aquí tendríamos 2,5, casi 5, 4, tendríamos 6, luego aquí tendríamos otro más, 6, 7, 8, 9, 8, 9. Prácticamente tendríamos 4 operaciones y media en positivo. Ayer perdimos 1,5, pero bueno, recuperamos y vamos 3 en positivo. Pero este es otro mes, el mes previo se salió en positivo, en diciembre igual se salió en positivo. Eso. Ya. Vemos que al Qué final, bien. eso sería todo. Bueno, si no hay ninguna duda, muchas gracias, buenas noches. Suscríbanse y den like. Adiós.